Vivo en un apartamento pequeño con mi hija Ava, de 7 años. Mi exmarido y yo nos divorciamos hace 5 años. El motivo fue la violencia doméstica antes de casarnos. Había notado que a veces él tenía mal genio, pero mi amor por él era más fuerte. No esperaba que las cosas se pusieran tan mal como para. La mano. Todavía tengo cicatrices de las heridas causadas por mi exmarido y a veces me duele recordarlas, pero fue lo único positivo de estar casado. A mi exmarido, afortunadamente, mi exmarido nunca golpeó a y ella creció hasta convertirse en una niña agradable, inteligente y gentil un día, justo antes de que Ava regresara de la escuela primaria. Su maestra de salón me llamó. De hecho, Ava se peleó con una niña. En su clase de hoy me sorprendieron mucho sus palabras. Ava era una niña muy agradable e incluso si hubiera tenido una experiencia negativa nunca se lo habría contado a nadie. El otro niño no resultó herido, pero Ava recibió gran rasguño en la mejilla y Ava no le conté a la maestra la causa de la pelea y ella simplemente se disculpó conmigo por el phone. Debería disculparme en nombre de mi hija. Colgué el teléfono y esperé a que Ava regresara. ¿Qué podría haber hecho que Ava se enojara tanto? Unos minutos después Ava regresó. Justo cuando su maestra dijo que tenía una gasa en la mejilla. Ahí estás Ava. Cuando la saludé Ava sonrió como siempre y dijo ya estoy en casa. Con eso fue a dejar su bolso escolar en su habitación. Ava entró al sala de estar después de lavarse las manos y hacer gárgaras. ¿Qué pasó con tus mejillas? Pregunté a Ava. Apartó la mirada de mí y dije, hasta donde yo sabía, tropecé. Esa fue la primera mentira que me había dicho. Estaba tratando de no herir los sentimientos de Acabo de recibir una llamada de la maestra. ¿Realmente tuviste una pelea con tu amiga? Le pregunté. Ava parecía perpleja y se quedó en. Desearía que me dijeras que te hizo sentir tan mal cuando dije esto. Ava finalmente levantó la vista para hablar conmigo y luego ella regresó a su habitación y trajo una foto. ¿Eres tú? Era una foto de una mujer sonriente en un colorido campo de flores. Dibujaste maravilloso, gracias. Tomé la foto, pero Ava continuó porque sé. El día del padre, teníamos que hacer un dibujo de nuestro papi. Oí aquí las palabras de inmediatamente sentí pena por ella porque me di cuenta de lo solitario que era el día del padre para que no tenía padre. Entonces Mila comentó que era extraño para mí hacer un dibujo de mi mami en él. Del padre. Le dije que hice un dibujo de mi mamá a quien amo porque no tengo papá. Ella dijo que la razón por la que mi papá no está aquí es porque mamá y papá se pelearon. Mil me dijo que sentía pena por mí porque no tengo papá pero que fue culpa de mami. Esto pasara. No pude negar esas palabras. Fui yo quien alejó a Ava de su padre para protegerme. Esa era la verdad, pero pronto disipó esos pensamientos. No me arrepiento yo incluso si papá se ha ido todavía te tengo. Mil no te conoce, por eso me molestan sus comentarios. Eres la mejor mami. Antes de que pudiera terminar estaba derramando lágrimas. Ava estaba molesta no porque se hubieran burlado de ella sino porque sus amigas había hablado cosas negativas sobre mi Ava. Gracias. Abracé a Ava mientras ella derramaba lágrimas. Pensé que Ava todavía era una niña, pero se convirtió en una niña poderosa que podía comprender las emociones de otras personas y sé si las insultaban. Me alegré mucho por eso y me sentí muy avergonzada cuando descubrí que yo era el polo opuesto de ella cuando era niña, como Ava. También crecí en un hogar de madre e hija, pero no podía hablarle amablemente a mi madre como lo hizo Ava. Mi madre y mi padre se divorciaron cuando yo estaba el 4º grado de la escuela primaria. Mi madre nunca me tau por qué y todavía no tengo idea de lo que pasó entre ellos, pero al menos para mí mi padre era amable, divertido y encantador y lo adoraba, así que no pude aceptar de inmediato el pérdida repentina de mi padre. No podía honesto con mi madre y a medida que avanzaba en la escuela media y secundaria me volví cada vez más hostil hacia ella. No pasaba mucho tiempo en casa por la noche y estaba resentido con mi madre, que estaba preocupada por mí cuando yo estaba en la secundaria. Debiste haber tenido una mala educación porque no tuviste padre. Eso explica tu actitud negativa cuando mi compañero dijo que a mí se lo saqué a mi madre. Todo es culpa tuya que me hayas hecho así todavía. Mi madre no se enojó conmigo, lo siento, ella simplemente lo dijo. Mi padre y mi madre debido a problemas matrimoniales y nunca fue responsabilidad exclusiva de mí.
Ahora que he pasado por un divorcio lo entiendo, pero no podía pensar eso así. En ese momento me instalé en mi último año de secundaria y comencé a buscar trabajo. No tenía dinero para ir a la universidad y quería ser independiente lo antes posible. Mi madre me instaba constantemente a obtener una educación superior. Estudios finalmente. Trabajo como asistente de oficina en una guardería. El salario no era muy alto, pero estaba tan contento de poder vivir de lo que ganaba que no noté nada más. Pero resultó que mi madre estaba sufriendo de una enfermedad. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. A mi madre le diagnosticaron una condición incurable y que le quedaba poco tiempo para irse y que tendría que pasar el resto de su vida en el hospital. Finalmente me arrepentí de lo que había hecho. Le había hecho a mi madre. Fui a verla todos los días después del trabajo para compensar mi culpa y pasar el mayor tiempo posible con ella. Mi madre sé de cómo había cambiado mi actitud como hija rebelde, pero parecía contenta de verme. Traté de actuar lo más alegre posible para que mi madre no estuviera ansiosa, pero un día no pude controlar mis sentimientos. Hiciste lo mejor que pudiste, pero todo lo que hice fue rebelde y fui una hija terrible. Lamento mucho haber dicho esto. Con lágrimas en los ojos, pero mi madre parecía tranquila. Está bien, seré feliz con cualquier cosa mientras estés viva y sigas siendo mi hija, no importa lo que ella me haya dicho. Así que por primera vez supe cuánto mi madre siempre me había amado y sabía que era demasiado tarde para darme cuenta de que no. Idea de lo vital que era tener a alguien que te amara incondicionalmente. Me sentía muy mal. Entonces mi madre me dio algo después de ti. Esta es la segunda cosa más valiosa. Lo tengo, era un joyero bellamente pulido. Quiero que lo tengas. Al escuchar las palabras de mi madre, abrí la caja y encontré un anillo dentro. Un anillo antiguo con una piedra preciosa suave y brillante. Gracias. Lo atesoraré. Mi madre falleció hace 3 días. Después de que ella me dio el anillo, nunca lo usé porque pensé que era demasiado valioso, pero todavía lo miro de vez en cuando para obtener poder de él. Mi madre hizo lo mejor que pudo, así que también haré lo mejor que pueda. Haré todo lo posible para proteger a Ava. Puedo sentirme así un día. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Era fin de mes y me estaba preparando para retirar el pago de manutención de los hijos de mi exmarido. Como de costumbre, el dinero que se suponía que debía estar allí no estaba. La cuenta cuando nos divorciamos. Decidí que no le cobraría solo, pero luego mi exmarido pagaría la manutención de los hijos para criar a Ava. Supongo que no lo puso como débito directo o tal vez simplemente se olvidó de transmitir los fondos pensando, así que llamé a mi ex esposo, a quien rara vez llamo, sin. El número que usted marcó actualmente no está en uso. En mis oídos, un sonido mecánico monótono resonó y mi mente se quedó en blanco. Había estado trabajando en la misma guardería desde que me gradué de la escuela secundaria, pero mi salario aún estaba pobre. Incluso con la manutención de mi esposo todavía estaba luchando para llegar a de mes. Desde ese momento en adelante sabía que los materiales y eventos en la escuela de mi hija serían cada vez más caros. Vivimos con un presupuesto muy ajustado durante un mes con la esperanza de que hubiera algo tipo de error. Sin embargo, al final del mes siguiente, la manutención de los hijos no se transfirió. Mi cuenta. No sabía la dirección actual de mi exmarido ni teníamos conocidos mutuos. No tenía forma de comunicarme con sus padres, ya que me mudé fuera del área. Y en cuanto a la manutención de los hijos, era un acuerdo informal sobre el cual yo no tenía jurisdicción legal. Él escapó. Me sentí avergonzado de mí. Y estaba perdido. Nunca podríamos permitirnos comidas caras, pero nuestras comidas se habían vuelto aún más económicas. Antes, pero la reacción de Ava no cambió. Está delicioso, comió con una sonrisa en su rostro. Su sonrisa me salvó la vida, pero tenía que hacer algo para protegerla. Mi impaciencia se hizo más y más fuerte y cuando Ava llegó casa con un botín en sus zapatillas, me sentí limitada en mi capacidad para incluso comprarle zapatos voluntariamente. Mami, lo siento, me vi obligado a estar en una situación en la que no tuve más remedio que elegir el método que me vino a la mente pero que quería evitar. Si era posible, era vender mis zapatos. Momento de mi madre para tocarlo. Era antiguo y no tenía idea de cuánto valía, pero lo que había encima era una piedra preciosa genuina. Esperaba ganar suficiente dinero para comprar zapatos para A con esta esperanza. Fui a una casa de empeño del vecindario.
Era un anillo que mi madre había atesorado realmente, no quería venderlo, madre. Seguro de que entenderás que me dirías que proteja a mi hija, me dije eso y le entregué el anillo al empleado de la casa de empeño en el momento en que mi mano pareció temblar. ¿Estás seguro de esto? El personal me preguntó. No pude responder de inmediato. Sí, por favor. Respondí. Soy la hija. Mi madre, pero también soy la madre de AA. Esta es la mejor opción. Me dije a mí mismo, así que está bien, déjame. Eche un vistazo, dijo en voz baja y miró el anillo con un pequeño bucle. ¿Cuánto tiempo habían pasado? Probablemente 10 minutos más que eso. El personal miró el anillo en silencio. Me quedé. Al observar la expresión del personal mientras me preguntaba cómo podría tomar tal proceso. Durante tanto tiempo las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Qué pasa? El personal pareció acercarse a su enviado cuando escuchó mi voz. Oh, lo siento, se secó las lágrimas con un pañuelo de papel y sacó lo que parecía ser un formulario para completar. Le pregunto tu nombre, me preguntó. Soy Emily Thompson. Con eso, dejó suavemente el bolígrafo que sostenía sin sentir nada y luego, con un profundo suspiro, lentamente desvió su mirada hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? Me preguntó. Estaba muy preocupado de haber hecho algo muy malo. Seguro de dónde sacaste esto. Bueno, fue el momento de mi madre. Me lo dio justo antes de fallecer diciendo que quería que yo lo tuviera porque era muy valioso para ella. Decir esas palabras hicieron mí me dolió un poco el corazón otra vez, pero no pude cambiar de opinión. Veo que después de un breve silencio, dijo, ¿podrías por favor darme un minuto? Y fue a la parte de la tienda, luego regresó inmediatamente y sacó un anillo de un pequeño joyero. En realidad tengo un anillo muy precioso que heredé de mi hermano de la pierna. Me sorprendí mucho cuando vi ese anillo que sacó, era muy parecido al anillo que me había regalado mi madre. Mi hermano era artesano de joyería, pero lo consiguió. Enfermo cuando todavía tenía 20 años, falleció hace 20 años, sin embargo, cuando se dio cuenta de que solo le quedaba poco tiempo para irse, se esforzó más de lo habitual para crear algo. Eran 2 anillos, uno para su esposa y el otro para su única hija. Después de que dijo, ¿alguna vez has visto la interior del anillo de tu madre? Me preguntó. Sí, tengo el nombre de mi madre grabado en letras pequeñas en el interior. Al escuchar mis palabras, me entregó otro anillo desconcertado. Miré el anillo y entonces para Emily eso era lo que estaba grabado en el anillo. De ninguna manera lo miré con media duda. Sí, es cierto. Es el anillo que mi hermano hizo para ti, su hija al final de su vida, lo que mi padre. Pero yo no podía comprender. ¿Cómo pudo haber ocurrido una coincidencia tan sorprendente? Mi madre me informó que estaba divorciada, pero nunca mencionó la enfermedad de mi padre y nunca había oído que mi padre fuera un de joyería. Estaba confundida, pero él siguió hablando. No es de extrañar que no lo supieras sobre eso cuando eras una niña pequeña, porque mi hermano era a la vez un asistente de oficina y un artesano de joyería. Nuestra familia había sido dueña de una pequeña joyería y una tienda de empeño durante generaciones. Yo no tenía él. Que tenía mi hermano, así que ya no hacía joyería. Y solo Pound, pero después de que mi hermano se enteró de su enfermedad, no le informó a su hija pequeña al respecto. Dijo que se iba a mudar a trabajar cuando en realidad estaba hospitalizado. Él y su esposa habían discutido y decidido llamarlo divorcio porque quería que su hija estuviera triste en caso de su muerte. Al escuchar esos comentarios recordé que mi madre me dijo abruptamente que se habían separado a pesar de que mi padre nunca había regresado de su asignación de soltería. Veo lágrimas brotar se me apareció en los ojos al recordar el grano cálido de mi padre de infancia después de que terminó de hacer 2 anillos. Mi hermano había dudado en dárselos. Tenía miedo de que ataran sus vidas después de su muerte. Sin embargo, su esposa lo quería, así que se lo dio. Pero mi hermano había decidido no dártelo, no quería ser un obstáculo cuando llegara el nuevo padre. Sin embargo, me pidió te diera este rango en caso de que te viera cuando crecieras. No pude parar. Las lágrimas caían de mis ojos. No tenía idea.
No sabía nada sobre el amor de mi padre y mi madre por mí cuando mi padre se fue. No me sentí más amado de lo que hubiera sido en un hogar con ambos. Pensé pero me equivoqué, él se preocupaba mucho por mí. Estoy seguro de que pensaba mucho en mí y se preocupaba mucho por mí porque mi hermano era un artesano muy conocido entre cierto grupo de personas. El valor de este anillo sería bastante alto. Lo que hagas con él depende de ti, ese es el deseo de hermano. Cuando salí de la tienda el anillo que era uno cuando llegué se había convertido en dos. Por favor tómate tu tiempo para pensar en ello. Otra vez me incliné profundamente y salí de la casa de empeño. ¿Qué haré después de esto? ¿Cómo protegeré a Ava? Lo estuve pensando pero no me atreví a vender 2 anillos que me habían llegado desde entonces. Han pasado otros 20 años, Ava, esto es lo más valioso que tengo a tu lado. Mañana le regalaré a Ava que se va a casar un anillo que era de mi madre. Qué anillo más bonito, pero es un recuerdo de mi abuela. No es seguro que Ava sé. Si lo es un amuleto de buena suerte precioso que te protegerá toda mi vida. Me he asignado ese anillo. Estoy segura de que también te protegerá. Cuando dije que veo gracias, así que cuando tenga una hija se lo pasaré a ella también. Ava me respondió con su sonrisa habitual. Desde ese día en él de empeño he estado pensando en formas de proteger a Ava sin vender los anillos. No podía cambiar de ocupación porque solo tenía un diploma de escuela secundaria. Salí de mi caparazón y trabajé duro para encontrar un nuevo trabajo como resultado de mi determinación. Fui transferido a una corporación con un puesto de carrera. Logré enviar a creer